Siguiendo la gran tradición de seres con demasiado tiempo y aún más ego, el Consorcio Galáctico de Caza de Dragones había hecho de su vida el trabajo de librar al universo de dragones. No porque los dragones fueran particularmente peligrosos, claro está, sino porque alguien en algún lugar había decidido que matar criaturas magníficas era el símbolo de estatus por excelencia. Ya sabes, como tener un yate, pero con más fuego y significativamente menos espacio de almacenamiento práctico. La nave insignia del consorcio, el Ego Campensate, aunque oficialmente llamado Starfire Predator, flotaba en el espacio con toda la sutil gracia de un ladrillo volador cubierto de cromo y malas decisiones. A bordo de este monumento a las decisiones de vida cuestionables se sentaron tres seres que de alguna manera se habían convencido de que eran los principales cazadores de monstruos de la galaxia. El capitán Vextornskale era su intrépido líder. Y por valiente quiero decir que nunca se había encontrado con un espejo que no le gustara ni con una retirada táctica que no llamaría un reposicionamiento estratégico. Con una altura de 2 metros y escamas que brillaban como aceite sobre agua, Vex tenía el tipo de voz que sugería que hacía gárgaras con grava y whisky caro. Su especie había evolucionado a partir de lagartos, aunque la evolución aparentemente había olvidado incluir la humildad en el paquete. Llevaba suficientes condecoraciones militares como para poner celoso a un árbol de Navidad, la mayoría de las cuales se había otorgado a sí mismo. Caballeros, anunció Vex a su tripulación porque era del tipo que llamaba caballeros a todos sin importar su género o especie. Hoy hacemos historia. Hoy reivindicamos el último dragón de la galaxia conocida. El profesor Kill Finbottom, cuyo nombre sonaba como un personaje rechazado de Harry Potter, era su experto residente en todo lo relacionado con dragones. Imagínese un flamenco que hubiera asistido a demasiadas conferencias académicas y hubiera desarrollado una relación poco saludable con las hojas de cálculo de datos. Sus plumas estaban permanentemente erizadas, en parte por la excitación y en parte por los 3 cafés expreso que consumía cada mañana. Kill había pasado los últimos 47 años catalogando patrones de comportamiento de los dragones, lo que era impresionante considerando que los dragones habían estado extintos durante la mayor parte de esos años. Según mis cálculos, Kill comenzó a ajustar sus diminutas gafas con un ala. Este ejemplar final debería exhibir todas las características clásicas del dragón. Escupir fuego, acumular tesoros, secuestro de princesas, el paquete medieval completo. El comandante Blast Rockfist era su músculo, aunque llamarlo músculo era como llamar petardo a una bomba nuclear. Era esencialmente una roca andante con problemas de control de la ira y una colección de explosivos que harían llorar de alegría a un contratista militar. Su especie había evolucionado a partir de rocas, lo que explicaba tanto su personalidad como sus métodos de resolución de problemas. Todo parecía un clavo para Blast, probablemente porque su martillo era un cañón de plasma. Simplemente señálame la bestia, capitán. Blast retumbó. Su voz sonaba como una avalancha con un resfriado. Lo publicaré el próximo martes, y luego lo publicaré el próximo martes para estar seguro. Los tres miraron la pantalla, que mostraba un pequeño planeta azul girando pacíficamente en el espacio. Tierra, tercera roca de una estrella poco destacable, poblada por mamíferos bípedos con una alarmante tendencia a los programas de telerrealidad y a discutir sobre piña en la pizza. Los sensores indican que el dragón está en algún lugar del continente norte, informó Kill, consultando su tableta siempre presente. La firma energética no se parece a nada que hayamos encontrado hasta ahora. Más domesticado de alguna manera. Vex hizo un gesto de desdén. Probablemente solo se debilitó por la edad. Estas criaturas se convierten en patéticas sombras de lo que eran antes cuando ya no queda nadie a quien aterrorizar. Recuerden mis palabras. Esta será nuestra cacería más fácil hasta ahora. Últimas palabras famosas, como dicen. Aunque en este caso eran más bien palabras famosas que pronto serían objeto de risa por parte de un guardabosques y un dragón que prefería el té de manzanilla a los sacrificios de vírgenes. La nave descendió hacia la Tierra con toda la ceremonia de un globo de plomo.
Su casco brilla bajo la luz del sol como una bola de discoteca en crisis de identidad. Debajo de ellos, completamente inconsciente de la partida de caza intergaláctica que se acercaba, el planeta Tierra continuaba su día con la típica indiferencia humana ante el drama cósmico. Lo que el consorcio no sabía es que estaban a punto de enfrentarse al arma más peligrosa de la humanidad: la capacidad de tratar lo extraordinario como algo perfectamente ordinario y de matar narrativas épicas con amabilidad. El compensador del ego aterrizó en lo que la computadora de la nave anunció alegremente como un área recreativa designada, lo que en términos humanos significaba que acababan de aterrizar en medio del Parque Nacional de Yellowstone. El aterrizaje fue tan sutil como el de un rinoceronte en una tienda de porcelana, con marcas de quemaduras, animales salvajes confundidos y al menos 3 alarmas de coches sonando a la distancia. Mientras la rampa de aterrizaje descendía con un siseo dramático que Vex había programado específicamente para lograr el máximo efecto de intimidación, los 3 cazadores salieron, listos para infundir miedo en los corazones de los nativos primitivos. En cambio, fueron recibidos por un hombre con un uniforme caqui que parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar, sosteniendo un portapapeles y con la expresión de alguien que lo había visto todo y no estaba particularmente impresionado por nada. Jake Morrison, guardabosques extraordinario y profesional protector de los turistas para que no hagan cosas estúpidas, levantó la vista de sus papeles con la cansada resignación de un hombre que ya había tenido que lidiar con 2 encuentros con osos en un grupo de universitarios que intentaban tomarse selfies con un bisonte esa mañana. La visión de 3 extraterrestres armados emergiendo de una nave espacial se ubicó en algún lugar entre ligeramente inconveniente y martes en su escala de molestias cotidianas. «Déjame adivinar», dijo Jake sin levantar la vista de su portapapeles. «Estás aquí por el dragón». Los 3 extraterrestres se detuvieron a mitad de una entrada dramática, lo que fue particularmente incómodo para Vex, que estaba en medio de lo que consideraba su pose más amenazante. «¿Sabes de la bestia?». Vex farfulló, y su discurso de intimidación preparado se disolvió más rápido que el algodón de azúcar en un huracán. «¿Oh sí, Ember?». Jake finalmente levantó la mirada, entrecerrando los ojos ligeramente por la luz del sol. «Esta chica grande y escamosa vive en el monte Washburn. Está bastante bien, aunque es terrible jugando al póker. Sigue intentando fanfarronear moviendo la cola». Hizo una pausa, aparentemente notando sus armas por primera vez. «Ustedes no están planeando causar problemas, ¿verdad? Porque tengo papeleo para eso y, honestamente, es una verdadera molestia. El pico de Kilcassi se cae. ¿Acabas de referirte al depredador más temido de la galaxia como alguien agradable?». Jake se encogió de hombros con la indiferencia casual de un hombre que una vez pasó 3 horas explicándole a un turista por qué no podían tener una serpiente de cascabel como mascota. «Quiero decir que ella cultiva los mejores tomates del condado. Los inscribe en la feria estatal todos los años. La última vez obtuve el 2º lugar. Entre tú y yo, creo que los jueces estaban un poco prejuiciosos. Es difícil discutir con alguien con cinta azul cuando tu competencia escupe fuego, ¿sabes?». El comandante Blast dio un paso adelante. Sus rasgos rocosos se formaron en lo que probablemente pensó que era una mueca amenazante, pero parecía más bien alguien tratando de resolver un cálculo. «Humano, esta criatura es una amenaza para toda la vida en la galaxia. Debe ser destruido». «¿Destruido?». Jake levantó una ceja. «¿Por qué querrías destruir a Ember? Ella trabaja como voluntaria en la biblioteca local los fines de semana y les cuenta cuentos a los niños. Adoran su trabajo de voz, aunque se deja llevar un poco con los personajes dragones». Él se rió entre dientes. «La semana pasada, accidentalmente derritió una copia de Donde viven los monstruos durante el clímax. La señora Henderson no estaba emocionada, pero los niños pensaron que fue el mejor momento para leer cuentos de todos los tiempos». Los extraterrestres intercambiaron miradas que transmitían la confusión universal de seres que habían pasado toda su carrera preparándose para este momento, solo para descubrir que su legendario némesis aparentemente era parte de la PTA local. «Quizás», dijo Kill con cuidado,
consultando su tableta como si de repente pudiera darle sentido a la situación. No entiendes el peligro. Estamos hablando de un dragón. Escupe fuego, acumula tesoros, quema aldeas. Ah, escupe fuego. De acuerdo, Jake asintió con seriedad. Muy útil en temporada de barbacoas. Y sí, colecciona cosas, pero sobre todo rocas interesantes y postales antiguas. En cuanto a la quema de aldeas, recorrió el parque con su centro de visitantes intacto y sus mesas de picnic sin carbonizar. O sea, el mes pasado provocó un pequeño incendio de hierba sin querer, pero fue solo porque estornudó al encender la fogata. Nos pasa a todos. El ojo de Vex se crispó. Esto no iba según lo planeado. En todos sus años de caza de dragones, nunca se había encontrado con una situación en la que la población local tratara al dragón como a un querido miembro de la comunidad con un problema de alergia estacional. Debes llevarnos con este dragón inmediatamente, ordenó, intentando recuperar algo de autoridad en la situación. Jake miró su reloj. Bueno, supongo que podría guiarte hasta allí, pero para que lo sepas, probablemente esté tomando el té de la tarde. Justo ahora. Se pone de mal humor cuando la interrumpen, y para Ember, estar de mal humor significa prender fuego a las cosas sin querer. No a propósito, claro está, solo por estrés. Empezó a caminar hacia un sendero, dejando a 3 de los cazadores más temidos de la galaxia parados en un estacionamiento, preguntándose cómo su épica búsqueda se había convertido de repente en lo que parecía sospechosamente una visita social del vecindario. Ah, y te lo advierto, gritó Jai por encima del hombro. Va a querer ofrecerte galletas. Se considera de mala educación negarse. Confía en mí en esto. La subida al monte Washburn se convirtió en una clase magistral de malentendidos culturales, con Jake ofreciendo un comentario continuo que parecía un documental de naturaleza. Mientras tanto, los 3 cazadores interpretaban cada detalle como evidencia de su inminente perdición. ¿Ves ese camino? Jake señaló un sendero bien mantenido con útiles señales de madera cada pocos cientos de metros. Ember lo excavó ella misma. Fue muy considerado por su parte hacerlo accesible para sillas de ruedas. También. Kil garabateó notas frenéticamente. La bestia ha creado rutas estratégicas para enfoques de caza óptimos. Fíjate en los marcadores tácticos en cada distancia medida. Jake miró al alienígena pájaro con la expresión de quien observa a un teórico de la conspiración explicar cómo los semáforos eran en secreto dispositivos de control mental. Solo son marcadores de senderos, amigo. Ya sabes, para que los excursionistas no se pierdan y se desvíen por los acantilados. Exactamente, siseó Vex, con las escamas prácticamente vibrando de emoción. Conduce a sus presas por rutas predeterminadas hacia zonas de matanza. Pasaron un claro donde varias parcelas de tierra mostraban, cavando con hileras ordenadas de plantas que crecían en secciones organizadas. Un pequeño invernadero se alzaba en un extremo, con sus paneles de vidrio brillando bajo el sol de la tarde. ¡Qué bien! Su jardín está creciendo bien este año, observó Jake. Esos son sus preciados tomates a la izquierda, pepinos en el centro, y creo que este año está probando con zanahorias. Siempre decía que tenía buena mano para las plantas, aunque técnicamente son más como garras verdes. El comandante ataca las formaciones rocosas oscurecidas. Tácticas de tierra quemada. Ha eliminado toda la vegetación natural para crear líneas de visión despejadas, señaló el invernadero. Y esa estructura es, obviamente, un puesto de mando. Es una roca de invernadero para cerebros, dijo Jake, usando el tono paciente que suele reservar para explicar a niños de 5 años por qué no pueden comer tierra. Cultiva plántulas allí durante el invierno. El año pasado, donó 300 tomates al proyecto de huerto de la escuela primaria local. Un criadero de armas biológicas, susurró Kil, con las plumas erizadas. Claramente, está desarrollando algún tipo de producto químico de origen vegetal. Guerra. Jake se detuvo y se dio la vuelta.
¿Les ha dicho a alguien alguna vez a los tres que quizás estén dándole demasiadas vueltas a las cosas? Demasiado. Hasta el punto de que es impresionante lo equivocados que pueden estar en prácticamente todo. Llegaron a la cima de una colina y se encontraron con una serie de grandes piedras planas dispuestas en círculo con lo que parecían espejos o superficies metálicas pulidas colocadas en varios ángulos alrededor del claro. Su sistema de recolección de energía solar, explicó Jake. Una configuración bastante ingeniosa, la verdad. Usa esos reflectores para enfocar la luz solar y calentar agua y cargar sus aparatos electrónicos. Los ojos de Beck brillaron con triunfo. Un conjunto de armas de energía solar. Lo sabía. Se está preparando para incinerar ciudades enteras desde la órbita. Está cargando su iPad. Estás completamente loco, dijo Jake. Sus pacientes usan papel higiénico más fino que el de una tienda de ofertas. Ella es adicta a esos juegos de objetos ocultos. Me vuelve loco como siempre pide pistas cuando jugamos juntos. A medida que continuaban subiendo, pasaron por varios árboles con plataformas grandes y de aspecto cómodo construidas en sus ramas. Cada plataforma tenía lo que parecían ser pequeños telescopios o dispositivos de observación montados sobre soportes giratorios. Plataformas de observación de aves, dijo Jake antes de que cualquiera de los extraterrestres pudiera hablar. A Ember le gusta mucho la ornitología. Mantiene registros detallados de patrones migratorios y recuentos de especies. Ella contribuyó con más datos al estudio de aves del estado que cualquier otra persona en el condado. La tableta de Will prácticamente humeaba por el uso excesivo. Red de reconocimiento y vigilancia aérea. Ella está monitoreando los patrones de vuelo para realizar ataques coordinados. Está observando pájaros, dijo Jake, pronunciando cada palabra como si estuviera hablando con alguien con una herida grave en la cabeza. Por diversión, porque lo disfruta de la misma forma que a algunas personas les gusta el sudoku o quejarse del clima. El comandante Blast señaló una serie de señales de humo que se elevaban desde más arriba de la montaña en intervalos regulares. Señales de comunicación. Ella está coordinando con otros hostiles. Jake entrecerró los ojos ante el humo. Ah, ese es su registro de la tarde con Gary. ¿Gary? Los tres extraterrestres preguntaron al unísono. Sí, Gary Henderson dirige la tienda general en Mames. Juegan al ajedrez con señales de humo todos los martes y jueves. Las piezas de Ember son blancas, las de Gary son negras. Ella ha estado tratando de enseñarle la defensa siciliana durante meses, pero Gary es más del tipo de persona que prefiere el ataque directo. Los cazadores lo miraron con incredulidad. «Nos lo estás contando», dijo Vex lentamente, «que el último dragón de la galaxia está usando la antigua comunicación de fuego para jugar al ajedrez con un comerciante». ¿Comunicación mediante fuego antiguo? Jake se rió. Amigo, ella tiene un teléfono celular. Las señales de humo son solo porque Gary piensa que es más auténtico. Algo sobre conectar con los juegos tradicionales a través de métodos tradicionales. Honestamente, creo que simplemente le gusta la excusa para quemar cosas en su patio trasero. Mientras se acercaban a la última cresta antes de la casa de Ember, el sonido de la música llegaba desde arriba. No eran los cánticos siniestros ni los rugidos primarios que los cazadores esperaban, sino lo que sonaba claramente como alguien tarareando rock clásico. ¿Es esa canción de Don't Stop Me Now de Queen? Kill preguntó, mientras su mente analítica luchaba por procesar este último dato. Sí, ella ama a Freddie Mercury, sonrió Jake. Dice que es el único ser humano que realmente entiende cómo proyectar su voz correctamente. Hace una versión de karaoke buenísima, aunque el mes pasado derritió accidentalmente el micrófono en el bar de Murphy. Todavía están trabajando para conseguir que el seguro cubra Act of Dragon. Los tres cazadores intercambiaron miradas que transmitían la incipiente comprensión de que su búsqueda épica se estaba convirtiendo rápidamente en la aventura más anticlimática de la historia galáctica. Pero habían llegado hasta allí, y el orgullo, o quizás la absoluta negativa a aceptar la realidad,
los impulsó hacia lo que todavía esperaban que fuera una confrontación lo más dramática posible con el último dragón del universo. No tenían idea de que estaban a punto de conocer a una criatura cuya cualidad más peligrosa era su capacidad de hacer que cualquiera se sintiera culpable por no llamar a su madre más seguido. La aproximación final a la casa de Ember no fue nada parecida a lo que el Consorcio Galáctico de Caza de Dragones había esperado. En lugar de una entrada a una cueva excavada en la ladera de la montaña con calaveras decorando el umbral, se encontraron ante lo que solo podría describirse como la cabaña de montaña más encantadora del mundo. Si las cabañas de montaña normalmente se construían para alojar a residentes que medían 30 pies desde la nariz hasta la cola, la estructura era una obra maestra de arquitectura práctica con vigas de madera reforzadas que podían soportar un peso considerable y puertas lo suficientemente anchas para una criatura con alas. Los paneles solares brillaban en el techo, los mismos que habían confundido con un conjunto de armas, y una antena parabólica apuntaba hacia el cielo con el tipo de precisión que sugería que se tomaba muy en serio su conexión a Internet. Un felpudo de bienvenida junto a la puerta de entrada decía: «El hogar está donde está la horda». Rodeado de pequeñas plantas en macetas que parecían sospechosamente bien cuidadas. «Recuerden», dijo Jake, girándose para mirar a los 3 cazadores que aferraban sus armas como mantas de seguridad. «Sé cortés. Felicita su jardín si tienes oportunidad. Y, hagas lo que hagas, no menciones aquella vez que asó accidentalmente al gato de la señora Patterson». «¿Y ahora qué?». La voz de Vex se quebró como la de una adolescente invitando a alguien al baile de graduación. «Relájate. El señor Bigotes estaba bien. Solo un poco quemado. Ember se sintió fatal durante semanas. Le compró una caja entera de atún de lujo como disculpa». Antes de que nadie pudiera procesar esta última revelación, la puerta principal se abrió con un suave crujido, y el depredador más temido de la galaxia apareció en el umbral. Ember era, sin duda, un dragón. Eran inconfundibles las profundas escamas esmeralda que reflejaban la luz del atardecer como piedras preciosas pulidas, o la impresionante envergadura que mantenía cuidadosamente plegada para no derribar las campanillas de viento que colgaban del techo del porche. Su cabeza era elegantemente serpenteante, con inteligentes ojos dorados que transmitían la calidez que normalmente se reserva para las tías favoritas y las maestras de jardín de infancia. Lo que los cazadores no esperaban eran las gafas de lectura que se posaban delicadamente sobre ella. El hocico, o el delantal floreado atado a su considerable cintura, o el hecho de que sostenía una taza de té humeante con una garra cuidadosamente controlada mientras balanceaba lo que parecía ser un libro de crucigramas con la otra. ¡Puaj! La voz de Ember era una rica contralto que habría encajado a la perfección en un club de jazz si los clubes de jazz solían acoger a artistas capaces de derretir el piano sin querer. Justo a tiempo para el té de la tarde. Yo estaba lidiando con 7 en total. Criatura mítica conocida por su acaparamiento. Sinceramente, los estereotipos que perpetúan estos creadores de crucigramas. Levantó la vista del crucigrama y vio a los 3 extraterrestres de pie detrás de Jake como niños escondidos tras las piernas de su padre en una reunión familiar. «Madre mía, visitas. ¡Qué maravilla!». Ember dejó su té y su crucigrama con la cuidadosa precisión de quien ha aprendido por las malas que el entusiasmo y los objetos frágiles no siempre se llevan bien. «Bienvenidos. Bienvenidos. Soy Ember, sin embargo. Supongo que Jake ya se lo ha dicho. Por favor, pasen. Acabo de poner una tetera de manzanilla y tengo galletas. Enfriándose en el estante». El comandante Blast, que había pasado toda la caminata ensayando mentalmente su grito de guerra, se encontró murmurando algo que sonaba vagamente a «gracias, señora». El interior de la casa de Ember desconcertaba aún más las expectativas del cazador. En lugar de montones de tesoros y huesos esparcidos, se encontraron en lo que solo podría describirse como la biblioteca más acogedora del mundo. Libros cubrían cada pared desde el suelo hasta el techo, con escaleras rodantes para alcanzar los estantes más altos. Cómodas sillas de lectura estaban ubicadas cerca de las ventanas para aprovechar la luz natural,
y suaves alfombras cubrían los suelos de madera. Lo único que podría haber sido considerado una horda era una impresionante colección de marcapáginas, que iban desde simples cintas hasta elaborados marcadores de metal con forma de pequeños dragones. «Por favor, siéntense donde quieran», dijo Enver, señalando hacia sillas que claramente habían sido elegidas por su comodidad y su integridad estructural. «Me temo que los muebles son un poco grandes, pero he aprendido que es mejor ser precavido cuando se pesa tanto como una pequeña aeronave». Vex, aún agarrando su rifle de plasma como si espontáneamente desarrollara la capacidad de explicar esta situación, se aclaró la garganta. «¿Eres el dragón? El último dragón. Dios mío, ¿de eso se trata?». Los ojos dorados de Enver brillaron con lo que parecía sospechosamente diversión. «Déjame adivinar. Estás aquí por todas esas tonterías sobre bestias que circulan por la galaxia». Honestamente, uno pensaría que después de 300 años, los rumores se habrían calmado. El profesor Kill, con su tableta olvidada en su ala, miró fijamente al dragón, que ahora se movía ajetreadamente por una cocina que contaba con electrodomésticos estándar y lo que parecía ser una hoguera empotrada para necesidades culinarias más especializadas. Pero se supone que eres feroz, aterrador, una amenaza para todas las especies civilizadas. Enver hizo una pausa en la preparación del té y le dirigió una mirada que era a partes iguales compasiva y maternal. «Cariño, soy bibliotecaria jubilada. Lo más amenazante que he hecho esta semana fue darles una charla severa a unos adolescentes que estaban hablando en voz alta en la sección de biografía». Regresó a la cocina y empezó a colocar galletas en un plato con el cuidado que se suele reservar para desactivar bombas. «Sé lo que estás pensando. Pero Enver, ¿qué hay de toda la destrucción? ¿Y del terror? Bueno, déjame contarte algo sobre ser un dragón». Se giró para encararlos. Plato de galletas en una garra, tetera en la otra. ¿Sabes lo difícil que es vivir en un universo diseñado para criaturas pequeñas cuando mides 9 metros y de vez en cuando estornudas fuego? Una vez destruí un centro comercial entero porque me sobresalté con el petardeo de un coche. No a propósito. Claro. Fue solo un reflejo. El comandante Blast, que empezaba a sospechar que su extensa colección de armas para matar dragones podría ser excesiva para esta situación, logró encontrar la voz. «¿Entonces no eres malvado? ¿Malvado?». Enver rió, un sonido como campanillas de plata. «Ay, cariño. Soy voluntario en 3 organizaciones benéficas diferentes. Nunca me he perdido una reunión de la Asociación de Padres y Padres, y acojo gatos rescatados cuando el refugio local se llena demasiado. Lo único malo de mí es mi adicción a los podcasts de crímenes reales. Y aún así, siempre apoyo a los investigadores». Empezó a servir el té con la firme precisión de quien tiene mucha práctica evitando accidentes. La verdad es que ser un dragón en la galaxia actual se trata principalmente de aprender a vivir en silencio y a no destruir accidentalmente cosas que te importan. ¿Sabes cuál es la principal causa de daños a la propiedad entre mi gente? El meneo entusiasta de la cola. Somos como Golden Retrievers, pero con más fuego y tendencia a acumular marcapáginas interesantes. Como para demostrar su punto, la cola de Enver empezó a agitarse de placer por tener compañía, y enseguida se sorprendió envolviéndola cuidadosamente alrededor de sus pies como un gato preparándose para una siesta. «Jaque me dice que has viajado mucho para verme», continuó, ofreciendo el plato de galletas con la clase de hospitalidad insistente que no admitía discusión. «Espero que te quedes a cenar. Estoy haciendo mi famosa lasaña de 3 quesos y me muero de ganas de probar esta nueva receta de tiramisú que encontré en internet». Los 3 cazadores se miraron entre sí, luego miraron sus armas, luego al dragón que en ese momento estaba discutiendo sobre si tenían suficiente azúcar para su té. En algún lugar a lo lejos, podían oír el sonido de toda su visión del mundo desmoronándose como una galleta que había sido dejada afuera demasiado tiempo. Fue Vex quien finalmente logró hablar, su voz más pequeña que un susurro y el doble de confundida. Tú quieres darnos de cenar». Por supuesto, sonrió Enver,
revelando unos dientes que podrían haber servido también como equipo industrial, pero que en ese momento solo se usaban para consumir té de manzanilla y galletas Snickers caseras. No todos los días recibo visitas de otros planetas. Tengo muchísimas preguntas sobre política galáctica y sobre si por fin han arreglado el bache en Centauri Prime. Y así fue como los cazadores de dragones más temidos de la galaxia se encontraron sentados alrededor de una mesa de café comiendo galletas y hablando de infraestructura municipal con su objetivo, mientras sus armas permanecían olvidadas en un rincón como pisapapeles caros que nadie se atrevía a tirar. Jake había estado sospechosamente callado durante todo el servicio de té, con esa sonrisa que sugería que había estado esperando este momento como un niño en Navidad. Mientras Ember se quejaba de si el comandante Blast necesitaba más azúcar en su té, lo cual era divertidísimo porque el alienígena con forma de roca no podía sentir el sabor del azúcar, pero era demasiado educado para mencionarlo, Jake se aclaró la garganta con énfasis teatral. Bueno, Ember, dijo, con una sonrisa que rozaba la locura. Quizás ahora sería un buen momento para hablarles a nuestros invitados sobre la asociación de vecinos. Los ojos dorados de Ember se iluminaron como si alguien acabara de sugerir su tema favorito de conversación. Oh, sí, qué considerado de tu parte acordarte de Jake. Caballeros, probablemente debería explicarles algo sobre la población de dragones de la Tierra. El profesor Kill, que aún luchaba por conciliar sus 47 años de investigación sobre dragones con la realidad de una criatura que no dejaba de ofrecerle galletas con forma de libritos, logró chillar. Población de dragones, en plural. Dios mío, sí, rió Ember, con el sonido de las campanillas llenando la acogedora cabaña. ¿De verdad creías que era la única? Dios mío, ¿qué clase de desastre ecológico sería ese? No, hay docenas de nosotros aquí. La Tierra se ha convertido en una especie de comunidad de retiro para dragones. La taza de té se le resbaló de los dedos escamosos a Vex, golpeando el suelo de madera con un estruendo que habría sido dramáticamente significativo si la taza no hubiera estado hecha de cerámica robusta, elegida específicamente por su resistencia a ser caída accidentalmente por visitantes nerviosos. ¿Docenas? La voz de Vex se quebró como el hielo en un estanque congelado. Bueno, veamos. Ember comenzó a contar con sus garras con la cuidadosa precisión de alguien que ya habíamos hecho este cálculo. Está Geral en Florida. Dirige un negocio de excursiones en hidrodeslizador muy exitoso, aunque los turistas no saben que su guía es técnicamente lo que esperan ver en los Everglades. Luego está Matilda en Oregón. Tiene un fantástico food truck especializado en todo a la parrilla. Ah, y los gemelos Thompson. Bueno, en realidad no son gemelos, pero ambos se llaman Thompson, lo que causa una gran confusión en correos. Tienen un hostal en Vermont con todas las reservas hasta el próximo otoño. Las facciones rocosas del comandante Blast se habían desvanecido por completo, dándole la expresión de una montaña que de repente se dio cuenta de que en realidad era una piedra enorme. ¿Nos estás diciendo que los dragones dirigen pequeños negocios? ¿Y qué más vamos a hacer?, preguntó Ember con el tono práctico que suele reservarse para explicar por qué hay que pagar impuestos. Sentarse en cuevas acumulando oro se vuelve aburrido después del primer siglo, más o menos. Y eso de aterrorizar a los aldeanos nunca fue una carrera sostenible a largo plazo. Plan. ¿Has intentado encontrar un pueblo decente para aterrorizar últimamente? Ahora solo son centros comerciales y cadenas de restaurantes. Jake estaba casi vibrando de risa contenida. Cuéntales sobre las reuniones mensuales, Ember. Ah, la Sociedad de Integración del Dragón de la Tierra. Nos reunimos el primer sábado de cada mes en el Centro Comunitario de Denver. Está ubicado en el centro y tienen un excelente estacionamiento para quienes preferimos volar. Hablamos de temas de integración local, compartimos consejos de negocios, y Margaret trae los platos más increíbles para compartir. Ella fue quien me enseñó la receta del tiramisú.
La tableta de Will había quedado completamente olvidada en su ala mientras miraba a Ember con la expresión de un erudito que acaba de descubrir que todo lo que había escrito era en realidad una elaborada obra de ficción. Temas de integración, logró susurrar. Oh, ya sabes cómo es. Ember agitó una garra con desdén. Normativas de zonificación de propiedades para arquitectura no convencional, reclamaciones de seguros contra incendios. Eso siempre es una pesadilla. Y ni me hables de las dificultades de obtener una licencia de conducir cuando estás 9 metros de largo. Aunque debo decir que el personal del DMV en Wyoming es sorprendentemente servicial una vez que les explicas la situación. Como si la conversación la hubiera convocado, una sombra pasó por las ventanas de la cabina, seguida del inconfundible sonido de unas alas enormes aterrizando afuera. El rostro de Ember se iluminó como un amanecer. ¡Oh, maravilloso! Será Douglas. Dijo que podría pasar después de su turno. La puerta principal se abrió con una precisión cuidadosa que denotaba mucha práctica, y otro dragón se coló por la puerta reforzada. Este era un poco más pequeño que Ember, con escamas de un azul intenso que se habían vuelto plateadas en los bordes, dándole la distinguida apariencia de un dragón que se había ganado su jubilación. Ember, querida, espero que no te moleste la intrusión, pero olía a galletas a 5 kilómetros de distancia. Douglas se detuvo a media frase al notar a los 3 visitantes alienígenas que lo miraban con la clase de expresión de asombro que suele reservarse para quienes acaban de ver su realidad plegarse en origami. Douglas, momento perfecto. Ember juntó las garras con deleite. Estos caballeros son del Consorcio Galáctico de Caza de Dragones. Han venido hasta aquí para conocernos. La expresión de Douglas pasó por varias emociones antes de asentarse en lo que solo podría describirse como una simpatía divertida. Oh, pobrecitos. ¿Aún sigues con todo eso de la casa del último dragón? ¡Qué encantador retro! Se volvió hacia Ember con la típica exasperación cariñosa que comparten los viejos amigos. Ya les contaste de los demás. Estaba llegando a lo bueno, sonrió Ember. Douglas se acomodó con cuidado en un sofá reforzado que claramente había sido diseñado con proporciones de dragón en mente. Bueno, no dejes que te interrumpa. Aunque debo mencionar que Beatrice y Harold vuelan desde Phoenix mañana para la reunión del club de lectura. Este mes hablaremos de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Dragones, dijo Vex lentamente, como si comprobara la integridad estructural de las palabras. Organizar clubes de lectura. Ah, sí, Douglas asintió con seriedad. Debates muy enriquecedores. Además, aunque debo admitir que Harold se acalora un poco durante las lecciones de filosofía. El mes pasado, prendió fuego accidentalmente a 3 ejemplares de Nii. Ember tuvo que explicarle a la bibliotecaria que era una declaración artística sobre la naturaleza transitoria del nihilismo. Jaque finalmente perdió la batalla contra la compostura y estalló en carcajadas que resonaron por la cabina como una sección de percusión unipersonal. Deberían ver sus caras, dijo entre jadeos. Esto es mejor que la vez que tuve que explicarle a ese fotógrafo de vida silvestre que la misteriosa criatura que había estado rastreando durante 3 días era en realidad la señora Chen paseando a su enorme perro. Ember parecía preocupada. Jaque querido, ¿estás bien? Estás haciendo ese sonido sibilante de nuevo. Estoy bien. Estoy bien. Jaque se secó las lágrimas de los ojos. Es solo que vinieron aquí esperando luchar contra el último dragón de la galaxia, y en lugar de eso descubrieron que los dragones han formado una comunidad de jubilados con pequeños negocios propios y clubes de lectura mensuales. Douglas inclinó su gran cabeza pensativamente. Para ser justos, también tenemos un círculo de acolchado muy activo. Margaret está trabajando en una colcha tamaño king con un hermoso patrón resistente al fuego. Y no olviden la liga de softball, añadió Ember amablemente. Aunque tuvimos que cambiar a bates de titanio después del tercer incidente. El comandante Blast, que había guardado silencio tanto tiempo que parecía que le había empezado a crecer musgo en su rocoso exterior, finalmente recuperó la voz.
¿Cuántos de ustedes hay en la Tierra? Douglas lo consideró seriamente. El último recuento fue de unos 47, aunque eso fue antes de que la familia Henderson se mudara de Riel. Son gente encantadora, vecinos muy tranquilos, aunque el menor ha estado pasando por una fase rebelde y no deja de derretir accidentalmente las señales de la calle. 47, repitió Kill débilmente. Bueno, 48 si contamos a Reginald, pero técnicamente solo está aquí medio tiempo. Pasa los inviernos en Cabo. Algo sobre que sus escamas se secan con el frío. Los tres cazadores permanecieron sentados en un silencio atónito, viendo cómo sus carreras, el trabajo de toda su vida y su comprensión del universo se disolvían como terrones de azúcar en té caliente. Habían pasado décadas, tal vez siglos, cazando criaturas que aparentemente habían tenido vidas mejores que las suyas. Había dirigido negocios exitosos y participado en actividades comunitarias que parecían sospechosamente similares a la vida suburbana con la que la mayoría de las personas solo podrían soñar. Así que, dijo Amber con suavidad, rellenando las tazas de té con la atención de quien hubiera notado que sus invitados parecían estar atravesando una crisis existencial. ¿Qué planeabas hacer exactamente cuando nos encontraste? La pregunta quedó suspendida en el aire como el humo de una fogata, y por primera vez en sus ilustres carreras como cazadores de dragones galácticos, Vex, Kill y Blast se encontraron completamente sin palabras. ¿Qué dices cuando el propósito de tu vida acaba de revelarse no solo innecesario, sino también ligeramente vergonzoso? BX abrió la boca varias veces, emitiendo sonidos que podrían haber sido palabras si se les permitiera a estas rendirse a mitad de camino y vagar a contemplar sus decisiones vitales. Finalmente, logró graznar. Íbamos a matarnos, sugirió Douglas amablemente con el tono de quien ofrece pasar la sal. Sí, ese parece ser el enfoque tradicional, aunque debo decir que han pasado décadas desde que alguien lo intentó. El último intento fue de una tal Griselda la Despiadada, y terminó quedándose 3 semanas después de que Beatatrice le enseñara a tejer. Una mujer encantadora, terrible con las puntadas de cable. El comandante Blast bajó la vista hacia sus enormes manos rocosas, que de repente parecían ridículamente grandes para sostener delicadas tazas de té. Tengo 37 tipos diferentes de armas matadragones en la nave, dijo en voz baja. Pasé 200 años coleccionándolas. Dios mío. Los ojos de Ember se abrieron de par en par con genuino interés. Parece una colección bastante buena. Me encanta coleccionar cosas. ¿Te gustaría ver mi colección de marcapáginas? Tengo uno de cada biblioteca de 17 mundos diferentes. Escribí la guía definitiva sobre patrones de comportamiento de dragones, susurró Kill, con las plumas colgando como una flor marchita. 47 años de investigación, 732 páginas de análisis sobre estrategias de caza y agresión territorial. ¡Qué fascinante! Douglas se animó. Me encantaría leerlo. ¿Está disponible en formato digital? Margaret va a empezar un club de lectura de no ficción el mes que viene, y siempre estamos buscando material nuevo. Quizás quieras considerar añadir un capítulo sobre negociaciones de impuestos sobre la propiedad. Se ha vuelto sorprendentemente relevante. Jaque, que había estado observando este intercambio con la satisfacción de quien lleva años esperando este momento, finalmente decidió acabar con la miseria de todos. Caballeros, permítame preguntarles algo. ¿A qué van a volver exactamente cuando se vayan de aquí? Los 3 cazadores se miraron, dándose cuenta de que no estaban preparados para responder a esa pregunta. Es decir, piénsenlo. Jaque continuó, recostándose en su silla como quien disfruta de su parte favorita de una historia bien escrita. Toda tu carrera se basó en cazar a los últimos dragones de la galaxia. Pero no existen los últimos dragones. Son solo un grupo de jubilados de mediana edad que descubrieron que la Tierra tiene una excelente atención médica, impuestos a la propiedad razonables y una infraestructura de Internet realmente buena. Además, los humanos son sorprendentemente tolerantes con los vecinos inusuales, añadió Ember.
¿Sabes lo refrescante que es vivir en un lugar donde la reacción de la gente al descubrir que eres un dragón suele ser: «Oh, qué bien! ¿Te importaría ayudarme a encender mi barbacoa?» Las escamas de Vex habían perdido su brillo y adquirido el brillo apagado de alguien que experimenta una profunda crisis de identidad. Pero somos cazadores de dragones. Es lo que hacemos. Es lo que somos. ¿Dónde? Corrigió Jake con suavidad. Tiempo pasado. Ahora solo son 3 seres que han recorrido un largo camino para descubrir que su trabajo ya no existe. Douglas se inclinó hacia adelante con la clase de expresión seria que sugería que estaba a punto de ofrecer consejos de vida. Sabes, todos hemos pasado por transiciones profesionales. Yo solía estar en defensa territorial. Pasé 3 siglos protegiendo pasos de montaña y retando a caballeros a combate singular. ¿Sabes lo aburrido que se vuelve eso? El mismo trabajo. Día tras día, noche de lucha, victoria, lucha, regreso a la cueva, repetición. Sin vacaciones, sin prestaciones de jubilación. Y mejor no me hagas hablar de las condiciones laborales. ¿Qué hacen ahora?, preguntó el comandante Blast. Y por primera vez desde que aterrizaron, sonaba genuinamente curioso en lugar de con una determinación homicida. Aire control de tráfico aéreo en el Aeropuerto Internacional de Denver, dijo Douglas con orgullo. Resulta que tener una excelente visión, la capacidad de volar y la experiencia en navegación aérea te hacen sorprendentemente apto para gestionar los movimientos de aeronaves. Además, el paquete de beneficios es fantástico y recibo descuentos en los billetes de avión, aunque rara vez los necesito. Amber juntó sus garras con entusiasmo y yo trabajo como voluntario en 3 bibliotecas. Soy tesorero de la Sociedad Histórica Local y acabo de obtener la certificación como mediador de conflictos. Resulta que ser grande y resistente al fuego te hace excelente para disolver discusiones. La cuestión es, dijo Jake, todos ustedes tienen habilidades que podrían trasladarse maravillosamente a la vida civil. Vex, tienes experiencia de liderazgo y conocimiento de viajes interestelares. Kill, obviamente eres un investigador brillante con ojo para los detalles y las explosiones. Bueno, la demolición controlada es una profesión legítima y bien pagada. ¿Quieres decir que la voz de Kill era apenas un susurro? ¿Quieres decir que podríamos quedarnos? Por supuesto que puedes quedarte. El entusiasmo de Ember era contagioso, como el de un Golden Retriever del tamaño de un dragón al que le acaban de preguntar si quiere salir a caminar. La Tierra tiene mucho espacio y siempre estamos buscando nuevos miembros para la comunidad. Douglas, ¿no mencionaste que la Asociación de Propietarios estaba buscando nuevos miembros para la Junta? En efecto, lo fueron. Douglas asintió sabiamente. Aunque debo advertirles que las reuniones mensuales pueden volverse bastante acaloradas. El mes pasado, hubo una discusión de 45 minutos sobre las regulaciones para el césped y los adornos que casi terminó en violencia real. La señora Patterson amenazó con llamar a la policía cuando Gerald sugirió que los flamencos rosados eran estéticamente ofensivos. Podría ayudar con eso, dijo Bla de repente. Sus rasgos rocosos se iluminaron por primera vez en todo el día. Soy muy bueno en las explosiones controladas, quizá demasiado bueno en las descontroladas también, pero estoy trabajando en eso. Jake sonrió. ¿Ves? Solucionador de problemas natural. Cuando el sol de la tarde comenzó a ocultarse a través de las ventanas de la cabaña, pintando todo con una cálida luz dorada, algo fundamental cambió en la habitación. Los 3 seres que habían llegado como legendarios cazadores de dragones se estaban transformando lentamente en algo que nunca esperaban ser. Vecinos potenciales. Hay una cosa que probablemente debería mencionar, dijo Jake, y su sonrisa adquirió un tono ligeramente travieso. El trabajo viene con algunos beneficios bastante interesantes, como, preguntó Vex, aunque su tono sugería que casi tenía miedo de tener esperanzas. Bueno, digamos simplemente que el enfoque de la Tierra hacia las relaciones entre especies ha sido tan exitoso que se nos ha pedido que consultemos sobre algunas otras situaciones. Aparentemente,
Hay un montón de especies supuestamente extintas de toda la galaxia que, en realidad, se han mudado a mejores vecindarios. El Consejo Galáctico está empezando a darse cuenta de que tal vez su enfoque de resolución de conflictos podría mejorarse un poco. Jake se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el apacible paisaje de la montaña, donde aún se elevaban señales de humo de los movimientos de ajedrez de Gary, y la vida silvestre nocturna comenzaba a emerger para sus rutinas nocturnas. «Felicitaciones, caballeros», dijo, volviéndose hacia los 3 antiguos cazadores de dragones, quienes ahora lo miraban con expresiones de esperanzado desconcierto. Acaban de ascender de ser los eliminadores de depredadores más temidos de la galaxia a consultores de relaciones interespecies. Es la misma habilidad, pero en lugar de cazar, les ayudarán a encontrar buenos vecindarios y escuelas decentes para sus hijos. 6 meses después, el capitán Becktorn Skale fue el 3 veces campeón de la noche mensual de trivia de la Sociedad de Integración de Dragones de la Tierra, especializándose en preguntas sobre política galáctica y regulaciones oscuras. El profesor Kill Finbottom había publicado un libro superventas titulado So You Think You Know Dragons, A Complete Guide to Interspecies Friendship, que se había convertido en lectura obligatoria en los cursos de xenobiología de 17 sistemas estelares. El comandante Blast Rockfist había fundado la empresa de control de demolición más exitosa del noroeste del Pacífico y se había ganado la reputación de ser capaz de demoler cualquier estructura con precisión quirúrgica y sin causar daños colaterales. Y Jake Morrison. Jake obtuvo ese ascenso a coordinador de relaciones interespecies, que incluía un aumento salarial, cobertura médica integral y la satisfacción laboral que da saber que has ayudado a hacer del universo un lugar un poco más. Un lugar razonable. Pero quizás lo más importante, por fin pudo permitirse un buen café. Un café realmente bueno. De esos que no saben a filtrado a través de calcetines viejos y pavor existencial. Algunos dirían que esa es la victoria más humana de todas. Convertir un posible incidente intergaláctico en una excusa para obtener mejores beneficios laborales y acceso a cafeína premium. Y, en realidad, ¿no es eso lo que define la verdadera diplomacia?